Cronograma de pagos del Seguro Social. ¿Cuándo se enviarán los beneficios del mes de septiembre de este 2022? Los cheques del Seguro Social de agosto ya terminaron, pero ya están programados los de septiembre. Para empezar tenemos los pagos tanto del SSI como del SSDI. Millones de beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario recibirán dos pagos en este mes de septiembre, pero los pagos dobles tienen que ver con el tiempo y no con dinero extra, pues el primer pago del SSI, que es de hasta $841, se realizará a partir del 1 de septiembre. El segundo pago estaría llegando a finales de este mismo mes de septiembre, pues septiembre es uno de los dos únicos meses en el año que dan los beneficiarios dos pagos en un mismo mes. El otro mes es el mes de diciembre. En caso de que usted sea un adulto mayor que cobra uno de estos programas de incapacidad antes de mayo de 1997, entonces su pago caería el día 3 de septiembre. Luego tenemos el calendario para los jubilados o pensionados del Seguro Social. Si su fecha de nacimiento es del 1 al día 10 de su mes respectivo de cumpleaños, su pago se distribuye el día miércoles 14 de septiembre. Si su fecha de nacimiento es del día 11 al día 20, su pago se estaría distribuyendo el miércoles 21 de septiembre. Y si su fecha de nacimiento es del 21 al 31 de su respectivo mes de cumpleaños, su pago se distribuye el miércoles 28 de septiembre. Si es que no recibe su pago en la fecha programada, la Administración del Seguro Social le dice que permita una espera de 3 días adicionales de envío por correo antes de comunicarse con la agencia y realizar su reclamo. Como bien sabemos, existen algunas predicciones de aumento de COLA entre el rango del 8 al 10%. Un aumento del COLA del 9% aumentaría los beneficios por lo menos $150 mínimo por mes. Sin embargo, el COLA del próximo año dependerá prácticamente de los cambios en los precios al consumidor, y este solo se obtendrá hasta finales de este mes de septiembre que viene, y luego saldrá anunciado para el mes de octubre. Cualquier aumento estaría entrando en vigor a partir de enero del 2023. Ahora, para complementar esta noticia, le estaremos comentando 5 cambios importantes en el Seguro Social que pueden venir para este próximo año 2023 y que debemos estar preparados para ello. Durante los últimos 10 años, más o menos, el Seguro Social ha sido un programa bastante estático, con pocos cambios importantes. Pero cuando la inflación es una gran noticia, también lo es el Seguro Social. Esto se debe a que muchos aspectos del programa están vinculados a cambios en el costo de vida. Muchos se enteraron de eso por primera vez en el 2022, cuando los pagos de jubilación del Seguro Social aumentaron en un 5,9% para dar cuenta con el aumento de la inflación. Con la mitad del 2022 en los libros, los posibles ajustes que podrían afectar al Seguro Social en el 2023 se están poniendo en manifiesto. Y estos son algunos de los grandes cambios para los que tanto los trabajadores actuales como los beneficiarios que ya están jubilados deberían comenzar a prepararse en el 2023. Para empezar está lo que ya sabemos, que es el gran ajuste por costo de vida. Pues el aumento del 5,9% prácticamente no sirvió para nada en la vida cotidiana de un beneficiario del Seguro Social, ya que no alcanza prácticamente para nada, pues fue considerado como el salto más grande desde el aumento del 7,4% allá por el año 1982.
Pero la inflación en el 2022 solo ha seguido acelerándose y parece que es casi inevitable que en este punto el COULA para el 2023 sea aún mayor. Los analistas ya están prediciendo el aumento que podría llegar entre los 8,6, 9%, 10% según las tendencias inflacionarias actuales. Aunque el índice de precios al consumidor, conocido como el CPI, a menudo se cita como la tasa de inflación, en realidad la Administración del Seguro Social usa una variante conocida como el índice de precio al consumidor para asalariados urbanos y trabajadores administrativos. Es algo bastante diferente. El SSA, o sea, el Seguro Social, utiliza la lectura de este índice al final del tercer trimestre para lograr determinar el COULA del siguiente año, por lo cual ese es el número que en realidad usted debe estar vigilando para saber qué ajuste por costo de vida nos estaría llegando para el 2023. El siguiente gran cambio que debe estar esperando es saltar en la base salarial. La base salarial es la cantidad de los ingresos de un trabajador que están sujetos a impuestos para fines del seguro social. El impuesto conocido como el OSD es del 6,2%. Este financia varios programas dentro del seguro social y se aplica solo a los primeros $147,000 al año de los ingresos de un trabajador. Pero esta cifra también está vinculada a los cambios en la inflación y es probable que esta aumente significativamente para el 2023. La base salarial en el 2021, por ejemplo, fue de $142,800 al año, pero la alta tasa de inflación del 2021 hizo que esa cifra subiera un 2,9%. Los trabajadores deberían esperar otro aumento para el 2023, lo que significa que las personas que tengan mayores ingresos deberían esperar pagar más en impuestos del seguro social. Otro cambio importante es el aumento del beneficio máximo. Aunque nadie quiere pagar más impuestos, el aumento en la base salarial tiene un resquicio de esperanza para los que ganan más. Si bien se grabará una mayor parte de sus ingresos, también se va a acreditar una mayor parte de sus ganancias. Esto irá al futuro beneficio del seguro social. A medida que aumente la base salarial, también lo harán los ingresos calificados del seguro social, como la cantidad que gana en su carrera laboral, que es uno de los factores más importantes para que se pueda determinar su pago final a la hora de jubilarse, junto con el momento en el cual usted solicita sus beneficios. Una base salarial creciente le permite a usted acreditar más ganancias para sus beneficios. Como resultado, es probable que el beneficio máximo posible del seguro social se sitúa en $4,194 para el 2022 y este igual aumente en el 2023. El otro cambio es el aumento en el límite de ganancias. Si solicita los beneficios del seguro social antes de la plena edad de jubilación y continúa obteniendo ingresos, es posible que sus beneficios se tengan que reducir temporalmente. Sin embargo, los límites de cuánto puede ganar y aún así evitar esta reducción de beneficios también están sujetos a un ajuste anual. Lo mismo puede estar esperando para el 2023. Para el 2022, los trabajadores que ganaron menos de $19,560 por año o también $1,630 por mes estaban prácticamente exentos a esto. Los trabajadores que exceden este límite tuvieron que enfrentar una reducción en los beneficios que era de $1 por cada $2 que ganaron por encima de este límite. Aquellos que alcanzaron la plena edad de jubilación en el 2022 enfrentaron una reducción de $1 por cada $3 que ganaron por encima de un límite
separado de $51.960 por año o también $4.330 por mes. Y esto hasta que alcancen la plena edad de jubilación. En ese momento todos los trabajadores quedan prácticamente exentos de cualquier tipo de reducción de beneficios. Tenga en cuenta que estas reducciones de beneficios son solo temporales. Una vez que un trabajador alcanza la plena edad de jubilación, recibe los pagos ajustados, que se reflejan en el pago de los beneficios previamente retenidos. Y el último cambio más grande que va a haber en este año, de 2023, son los cambios más lejanos. Aunque todos estos cambios potenciales que les acabo de nombrar para el 2023 son bastante notables, probablemente la pregunta más importante sobre el seguro social es cómo será a mediados de la década del 2030. Pues en ese momento, el Seguro Social anticipa que el fondo fiduciario de seguro se agotará. Si bien el Seguro Social continuará pagando los beneficios gracias a los impuestos que tienen sobre la nómina de los trabajadores actuales, se estima que los niveles de beneficios van a caer hasta un 80% de los niveles actuales. Es una locura. Aunque es probable que surja algún tipo de solución legislativa en ese momento, durante esa próxima década, tanto los trabajadores actuales como los jubilados deben estar atentos a los desarrollos en curso que estarían pasando para que llegue ese momento y ustedes no pasen por una muy mala situación.